En este video veremos un poco sobre el fundamento teórico de las técnicas electroquímicas de corriente directa que se aplican en los estudios de corrosión. Antes que nada, me gustaría retomar un poco cómo es que ocurre el proceso de corrosión. Sabemos que este proceso es de naturaleza electroquímica, en la cual se llevan a cabo reacciones óxido-reducción. Imaginemos el caso de una placa de acero sumergida en un medio corrosivo como es el agua de mar. La reacción de oxidación, también llamada reacción anódica, debido a que ocurre en el ánodo, no es más que la destrucción del metal, en el cual sus átomos perderán electrones y se liberarán al medio en forma de cationes metálicos, lo cual se traduce en pérdida de masa del material. Estos electrones, perdidos por los átomos del metal, viajarán hacia una zona en los cuales serán consumidos por una especie electroactiva presente en el medio. En el caso del agua de mar, este agente oxidante no es más que el oxígeno disuelto, el cual esta reacción producirá iones hidroxilo de acuerdo a esta reacción electroquímica. Por lo tanto, al hablar de el movimiento de los electrones a través del metal y el transporte de iones a través del electrolito, se producirá una densidad de corriente asociada al proceso de oxidación y una densidad de corriente asociada al proceso de reducción o al proceso catódico. Ambas reacciones tenderán al equilibrio dinámico, llevándose a cabo a la misma velocidad. En este punto, tanto la densidad de corriente catódica como la anódica serán iguales y se pueden igualar a un parámetro conocido como densidad de corriente de corrosión. En este punto, si nosotros podemos medir el potencial de nuestra placa de acero con ayuda de un multímetro y un electrodo de referencia, el potencial que midamos se conoce como potencial de circuito abierto o potencial de corrosión. La densidad de corriente de corrosión nos ayudará a determinar la velocidad con la que se está llevando a cabo el proceso de corrosión. Para poder determinar esta velocidad se debe perturbar este equilibrio, desplazando el valor del potencial de corrosión hacia un potencial más negativo o más positivo. A esto se le conoce como polarización o sobrepotencial. Un potencial más negativo favorecerá las reacciones catódicas o reacciones de reducción, mientras que un potencial más positivo favorecerá a la reacción anódica. Bien, entonces, ¿cómo definimos en este sentido a la polarización? La polarización no es más que el desplazamiento del potencial de electrodo o el potencial de corrosión de su valor de equilibrio debido al flujo de una corriente finita existiendo tanto en el proceso anódico como en el proceso catódico, por lo que se requiere de una fuente externa de potencial para poder realizar o aplicar este sobrevoltaje. También se puede polarizar un electrodo conectándolo con otro metal, tal como ocurre en la protección catódica. Sin embargo, esto lo veremos más adelante en la última unidad. Al polarizar en sentido anódico, el nuevo potencial tendría un valor más positivo que el potencial de corrosión, mientras que una polarización en sentido catódico, nuestro nuevo potencial será menor que nuestro potencial de corrosión y por lo tanto nuestra sobrepolarización será negativa. Las técnicas electroquímicas se pueden clasificar en aquellas que aplican un potencial o polarización en corriente directa y en corriente alterna. Corriente directa no es más que la corriente, o en su defecto, los electrones se moverán únicamente en un solo sentido, mientras que en la corriente alterna se alterna la polaridad o el sentido en el cual viajan los electrones. En este video únicamente nos enfocaremos a las técnicas de corriente directa. Únicamente veremos dos de ellas, que son las curvas de polarización, eh, también consideradas como alto campo, ya que se aplican altos sobrepotenciales de entre menos 300 y menos 500, perdón, de 500 o 300 más menos milivolts, y la resistencia a la polarización lineal, que se considera de bajo campo debido a que se aplican pequeños sobrepotenciales de más menos 15, más menos 20 o 25 milivolts aproximadamente. A su vez, las técnicas de corriente directa se pueden aplicar de modo potenciostático
en el cual se aplica un potencial constante y posteriormente se mide su respuesta en corriente. Y en modo galvanostático sería al revés, se aplica una corriente constante y posteriormente se mediría su respuesta en potencial. También se puede realizar de manera potenciodinámica, es decir, se varía a una velocidad constante el potencial aplicado y posteriormente se mediría su respuesta en corriente. Cabe señalar que esta es la forma más común de aplicar estas técnicas electroquímicas, aplicando una velocidad de barrido. Por el contrario, la, la galvanodinámica significa que se estará variando de manera constante la corriente aplicada y se estará midiendo la respuesta en potencial. ¿Cómo es que nosotros podemos determinar o en función de qué está la respuesta de corriente en función del potencial? Pues la ecuación o función fundamental que nos relaciona la respuesta de la densidad de corriente en función del sobrepotencial aplicado es la ecuación de Warner-Antraut, también conocida por los electroquímicos, la ecuación de Bottler-Volmer, solo que a diferencia de la ecuación de Bottler-Volmer, esta última se aplica para sistemas electroquímicos en las que la especie que se reduce y se oxida es la misma. Por ejemplo, en un metal en equilibrio con sus propios iones, sería un caso en el cual se estaría midiendo la densidad de corriente de intercambio iónico en vez de la densidad de corriente de corrosión, mientras que el potencial que estuviéramos midiendo no sería como tal el potencial de corrosión, sino el potencial de equilibrio, el cual en función de la concentración de los iones de la especie la podemos estimar también con la ecuación de Nernst. Esta ecuación es la piedra angular en la cual se basan ambas técnicas electroquímicas, la de curvas de polarización y resistencia a la polarización lineal. La deducción de esta ecuación no es complicada, proviene de la consideración de que las ecuaciones cinéticas de las reacciones óxido-reducción son de primer orden y la constante de velocidad está expresada en términos de la ecuación de Arrhenius. Sin embargo, está fuera del alcance del video explicar en detalle la deducción de esta expresión. Igual lo podemos analizar en otro video. Y en esta ecuación, la corriente que vamos a nosotros registrar o a medir va a ser la corriente medida. Em, Sabemos las constantes, la constante de Faraday, la constante de los gases ideales, T es la temperatura, la diferencia del potencial menos el potencial de corrosión, pues es la del sobrepotencial. Em, Alfa es el coeficiente de simetría, que suele tener un valor entre 0 y 1, y n el número de electrones transferidos. Se debe de hacer hincapié que esta expresión describe la cinética del proceso de corrosión cuando la transferencia de los electrones sea la etapa que controla la velocidad del proceso global. A continuación se muestra la representación gráfica de la ecuación de Warner-Antraut en un gráfico de densidad de corriente versus potencial. La sumatoria de estas funciones exponenciales nos daría como resultado esta línea punteada, que no es más que la corriente medida, que tal como lo muestra en esta ecuación, sería la sumatoria de la densidad de corriente asociada al proceso de oxidación o al proceso anódico más la densidad de corriente asociada al proceso catódico. Podemos darnos cuenta que conforme nosotros nos alejamos del valor del potencial de corrosión, aplicando altos sobrepotenciales en sentido anódico y en sentido catódico, la corriente que nosotros registramos representará en su mayoría al proceso ya sea de oxidación o de reducción. En el siguiente video veremos cómo es que se deducen las expresiones para obtener la densidad de corriente de corrosión aplicando tanto curvas de polarización como la resistencia a la polarización lineal.